No, pero ¿cómo vas a comprarte eso? ¿No te das cuenta que te compraste un problema? Ah, bueno, chico iPhone, cuando se te rompa la pantalla vas a ver, Nah, mira lo que es ese auto, pura pantalla y un motor con 3000 problemas. ¿Cómo puede ser que te compres siempre estas cosas? Seguro en algún punto de tu vida escuchaste esto, capaz con una computadora, un auto o bien un celular. Para la mayoría de nosotros no es un gran problema. Si vemos que algo se rompió, simple y llanamente lo llevamos a reparar y listo. Es más, incluso los hay quienes se dan maña y arreglan sus propias cosas. Yo solía ser una de estas personas. Palabra clave esta, solía. Pero en este último tiempo los arreglos no solo se complejizaron más, sino que requieren equipo especializado y, como si fuera poco, conseguir repuestos hace cada vez más difícil, por no decir que en algunos casos es literalmente imposible. Así que oficialmente se acabó la era donde hombres y mujeres reparaban sus propias cosas sin depender de los demás. A ver, a lo mejor podés arreglar una canilla que gotea o cambiar el flotante del inodoro, pero reparar un celular o incluso un auto nuevo. Y ojo, esto no lo digo de pesimista ni nada por el estilo, realmente está pasando y a lo largo de este video vas a ver ciertas prácticas total y completamente perjudiciales para el consumidor. Quieras o no, esto termina cambiando la forma en la que usamos, mantenemos y reparamos nuestros bienes. Con lo cual, espero que este informe te sirva para tomar conciencia al respecto. Arranquemos. Podría parecer que el derecho a reparar como movimiento en sí se originó hace relativamente poco, pero nada más alejado de la realidad. Esto se remonta a principios del siglo XX, donde comenzó una guerra entre dos fabricantes de autos estadounidenses, siendo estos Ford y Chevrolet. Claramente ambos traían algo completamente nuevo para el público que terminó revolucionando la forma en la que nos desplazábamos de un punto A un punto B, lo que inevitablemente terminó disparando la demanda de los mismos por las nubes. Entonces rápidamente los fabricantes se ponían a ofrecer modelos nuevos prácticamente todos los años, y ahí es donde nace uno de estos problemas, la obsolescencia programada. Y esto no es algo que decía el conspiranoico de tu tío un domingo cuando se juntaba a almorzar la familia, no, realmente existía y sigue existiendo. De hecho, hasta el día de hoy sigue pasando esto mismo con los autos. Les suelen hacer un lavado de cara por afuera, quizás algún cambio mínimo por dentro, pero la mecánica queda intacta. Muchos podrán decir que esto es algo bueno porque, a ver, si no está roto no lo toques, pero la verdad me parece una idiotez. Primero porque generalmente cuando hacen estos cambios estéticos también terminan vendiéndote el auto por un precio mucho más caro de lo que costaba antes. Y segundo porque ciertos fabricantes siguen vendiendo motores con problemas conocidos y no hacen el más mínimo esfuerzo por solucionarlos. Hago un pequeño parate acá para decirte que si necesitas conseguir alguna de estas herramientas de especialidad y no las encontrás en Argentina, probá a traerlas de afuera con la gente de ProImport. Siempre es buen momento para comprar herramientas, así que no dejes que nada se interponga entre vos y eso que tanto querés. Pero no nos desviemos de la historia, porque acá es donde termina quedando claro que muchas veces estos cambios los hacen para perjudicar al usuario e incluso a tu mecánico amigo. Vos imaginate que allá lejos por 1910 Ford introdujo un nuevo concepto, siendo los talleres de reparación certificados, los cuales operaban por supuesto dentro de las concesionarias oficiales. A ver, esto es básicamente lo mismo que sigue existiendo hasta hoy en día, pero ¿por qué esto era malo en aquel entonces? Bueno, porque al sacar modelos nuevos cada año no le daban tiempo a terceros para poder crear piezas alternativas. Además de que la misma Ford impulsó una estandarización de precios a lo largo y ancho de esta red de concesionarios, con lo cual solía pasar que los precios para reparar distintas partes de un vehículo no tenían sentido alguno. Y uno podría pensar que estos problemas eran exclusivos de la industria automotriz, pero lejos está de serlo. A ver, sin ir más lejos, existió algo llamado el cartel FIBUS, el cual se mantuvo vigente desde 1924 hasta 1939, y todo solamente porque había iniciado la Segunda Guerra Mundial, si no, hasta el día de hoy seguirían vivos. Y vos te preguntarás, ¿quién chotas son? Bueno, los responsables de que las lamparitas tengan una vida útil de más o menos 1000 horas. Esto puede parecer un montón, pero la realidad es que estas lamparitas podrían durar muchísimo más tiempo. Sin embargo, empresas como Osram, Philips o General Electric, solamente por nombrarte algunas, manipulaban artificialmente la construcción de las mismas para que duren poco tiempo, forzando así al consumidor a tener que cambiarlas constantemente. Hoy en día pasa lo mismo con la tecnología LED. En casa tengo una tira de 5 metros en el bajo mesada que ni siquiera está recubierta y el mes que viene cumple 10 años de estar instalada, soportando toda la grasitud y cambios de temperatura de la cocina. Pero en todos los demás lugares de la casa tuve que cambiar por lo menos 3 lamparitas en lo que va del año. En fin, a lo que iba con esto es que durante años los fabricantes de diversos bienes intentaban de cualquier forma ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y a ver, no nos confundamos, es el objetivo de cualquier empresa. Sin embargo, cuando tienen que recurrir a estas prácticas poco éticas o que directamente terminan perjudicando al comprador, ya sea ni bien adquieren el producto o bien en cualquier momento de la postventa, es porque evidentemente hay un problema.
más allá de lo que uno pueda encontrar en internet, yo creo que hubo un cambio de época rotundo cuando los fabricantes comenzaron a utilizar por un lado circuitos integrados y por otro componentes de montaje superficial. Para aquellos que estén viendo esto y no casen un fulbo de lo que les estoy hablando, voy a darles un ejemplo muy simple. Esto que ves en pantalla es una placa con componentes THC o through-hole, en otras palabras que cualquiera de estas cosas tienen que pasar hacia el otro lado de la plaquetita. Sin embargo, esto que ves acá es un circuito similar, solo que tiene componentes SMD o de montaje superficial, los cuales básicamente no tienen que pasar hacia el otro lado. ¿Y por qué te estoy mostrando esto? Bueno, porque en estas plaquetitas es mucho más fácil identificar problemas a simple vista y capaz que con un poco de maña podemos repararlas. ¿Querés un ejemplo de uso práctico? Hace una cosa, desarma una tele de tubo y una tele moderna y fíjate cómo cambia radicalmente la circuitería, aunque prácticamente cumplan la misma función. Y ojo, no estoy diciendo que volvamos al pasado, de hecho todo lo contrario. La implementación de circuitos integrados o componentes de montaje superficial son los que hacen posible que, por ejemplo, puedas ver este video en tu teléfono. Pero lo que sí termina perjudicando tanto al usuario como a la persona que repare lo que a este se le rompa son las barreras impuestas de forma completamente innecesaria por los fabricantes. Y esto puede ser algo tan básico como un tornillo. A ver, ponete a pensar, ¿qué función cumplen? Bueno, en esencia sostener dos piezas juntas. Suponete que quisiéramos complejizar esto un poco más, bueno, podemos ponerle algún adherente a la rosca para que evitemos que se aflojen con el tiempo, que dicho sea de paso, para los que sean curiosos como yo, es esta pasta azul que a veces se puede encontrar en algunos tornillos. Bueno, hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué forma le damos a la cabeza del tornillo? Supongo que los más conocidos son Phillips o plano, pero también existen otros como Torx o Allen si se quiere. Bueno, mira qué interesante esto. Resulta que en el año 2009 Apple introdujo un tipo de cabeza llamada pentalobe o pentalobular, la cual se utiliza en muchos de sus productos, desde celulares hasta computadoras. Con lo cual, para ser capaces de remover estos tornillos, ahora necesitamos un destornillador especial. Pero no solo eso, capaz que teníamos alguno por ahí dando vueltas y dijimos, bueno, más o menos es lo mismo, y le terminamos barriendo la cabeza del tornillo, con lo cual ahora tenemos un problema 1000 veces peor. Entonces acá es donde me pregunto, bueno, ¿qué ventaja tiene la cabeza pentalobular? Y literalmente no encontré ninguna, aunque existe gente que por alguna razón los defiende a capa y espada con argumentos como es que esto es más seguro porque está hecho para que no te roben los componentes. Amigo, vivo en Latinoamérica, acá directamente me roban el teléfono y tengo que agradecer si no me pegan 2 corchazos. Pero esta no sería la única vez que Apple utilizó estas prácticas nefastas. Durante los últimos 15 años hemos visto cómo progresivamente las cosas se iban poniendo peores. Es más, me acuerdo que en un momento empezaron a soldar la memoria RAM directamente a la MacBook y no me importa cómo lo quieran justificar, esto evita que el usuario pueda agregar memoria a futuro. O ni hablar si la tenemos que cambiar porque por alguna razón murió. Algo parecido sucede con los iPhone, donde directamente tenemos una capacidad de memoria limitada y no podemos expandirla mediante una tarjeta SD. Tarjeta SD que es considerablemente más barata. Te digo más, a partir del 2015 muchas de sus computadoras empezaron a venir con el disco duro directamente soldado a la placa madre, nuevamente haciendo imposible ampliar su capacidad. Pero más importante aún, ¿qué pasa si quiero recuperar la información? Ahí estamos en un problema. Y no quiero que parezca le estoy pegando solamente a Apple, pero es que literalmente parece que se esfuerzan año a año para hacer que sus dispositivos sean imposibles de arreglar. Es más, capaz que en algún momento te salió este video donde se ve que un usuario compra 2 iPhone completamente nuevos e intenta cambiar partes de uno con el otro. Lo interesante es que los componentes fallaban, desde no poder usar la cámara hasta errores en el Face ID. La mayoría de estos inconvenientes fueron provocados por problemas en el software. ¿Por qué? Bueno, porque le asignaban números de serie a los repuestos y de esta forma es imposible su funcionamiento en dispositivos para los cuales no fueron asignados previamente. Así que llegamos al punto donde no importa qué tanto conocimiento o herramientas tengas, quedamos completamente a merced de lo que una empresa nos quiere imponer. Te digo que ya puedes ir olvidándote del técnico de tu barrio porque si tu iPhone se rompe, ahora puede arreglarlo solamente Apple y si no estás de acuerdo con el precio, a llorar a la iglesia. Y acá no me vengan con la típica boludez de oh, pero es que si tienes dinero para el iPhone es porque también tienes para arreglarlo. No, tarado, no se trata de eso. Se trata de poder comprar, mantener y reparar nuestras propias cosas. Y esto te lo digo porque hasta ahora estuvimos hablando de bienes de consumo, pero ¿qué pasa si hablamos de maquinaria hecha y derecha para producir? Fíjate el caso de John Deere, una empresa que fabrica maquinaria agrícola, a saber, tractores, cosechadoras, etc. Si vamos al caso, y que me perdone la gente de campo por lo que estoy por decir, vos ponete a pensar que una cosechadora es, en esencia, un auto con una herramienta en el frente la cual le permite cosechar. Yo sé que esto es una simplificación muy boluda, pero eso no es lo importante. Acá lo importante es que podemos mejorar las capacidades de esa cosechadora mediante la implementación de software. Por ejemplo, podemos saber cuántos kilos de grano llevamos cosechados o, si vamos al caso, calcular cuánto tiempo tardaríamos en cosechar todo un campo dependiendo de qué tan grande sea este. Estas son pequeñas comodidades que se le presentan al usuario para facilitarle su labor. Y acá es donde viene lo importante. ¿Qué pasa cuando algo de todo esto se rompe? Bueno, en el caso de John Deere, los tipos pusieron software propietario el cual impide que la maquinaria sea reparada
reparada por cualquier persona que, bueno, no sea un técnico de la empresa. Esto pone a los productores contra la espada de la pared, porque por un lado estás atado a reparar la maquinaria con ellos y pagar cualquier monto que te pidan. Pero por otro lado, y quizás más importante, no hay espacio para negociar. Y esto te lo digo porque si no cosechás, no solamente que perdés guita, sino que también perdés los cultivos, lo cual indefectiblemente te lleva a perder más guita. Vos imaginate qué tan desesperados estaban los granjeros que tuvieron que recurrir a un software hackeado para mínimamente volver a operar la maquinaria. En fin, casos como estos existen un montón, desde BMW queriéndote cobrar una tarifa para usar los asientos calefaccionados del auto, que te recuerdo, auto que vos pagaste y que ya tenía la función, pero que simplemente estaba bloqueada artificialmente por un software. O en este último tiempo lo que estuvo pasando con Adobe, donde usaban tu trabajo para entrenar una inteligencia artificial. Lamentablemente creo que muchos de estos avances de las empresas sobre los usuarios terminan generando problemas enquistados y se producen pura y exclusivamente por falta de información, pero también por el público al que apuntan. Me explico, no todo el mundo va a querer comprar una MacBook, con lo cual vas a tener el problema de que eventualmente, si el disco duro falla, no pueden recuperar sus archivos. Y acá es donde una persona puede adoptar la postura de, bueno, pero qué carajo me importa si un chetito perdió todos los archivos de la MacBook, que se joda por comprársela. Bueno, ponele que te entienda, pero te voy a plantear otro escenario. Así como no te importa que alguien pierda sus archivos, supongo que tampoco te importaría si un granjero no puede reparar su equipamiento. Y acá es donde te pregunto, ¿y qué pasa si trasladan el costo de la reparación de, por ejemplo, la cosechadora al producto final? Literalmente cuando quieras pagar un kilo de soja y lo termines pagando el triple, ahí te vas a acordar. Y lo más probable es que lo putees al pobre granjero que no tiene nada que ver con John Deere, los cuales ocasionaron esto en primer lugar. Y acá viene otro de esos problemas que uno no se da cuenta, pero estás matando el mercado de segunda mano. Quiero decir, ¿quién compraría un tractor o una cosechadora sabiendo que tiene estos problemas y que encima son complicados de arreglar? A ver, si vamos al caso, ¿quién compraría un iPhone de segunda mano sabiendo que si se quiebra la pantalla o tiene algún problema con el software le va a terminar saliendo más caro el arreglo que comprar uno nuevo? Miren, esto parece una idiotez, pero les voy a contar una anécdota. A mí la verdad me encanta comprar cosas de segunda mano porque considero que muchas veces los artículos que se ponen a la venta no fueron exprimidos al 100% y de vez en cuando podemos conseguir un muy buen precio. Hace unos años atrás necesitaba una hidrolavadora, nada del otro mundo, pero que por lo menos tuviera potencia como para limpiar una pared. Ahí me puse a investigar y vi que Karcher era una muy buena marca con una reputación de hace años, con lo cual dije, bueno, busquemos una de segunda mano. De por sí los precios de estas máquinas estaban un poco inflados, así que cuando vi una Karcher K1 por menos de la mitad de lo que vale originalmente, no me pude resistir y me contacté con el vendedor. Este me dijo que se estaba mudando del país y era una de las pocas cosas que le quedaban a la venta. Pacté con él, la fui a ver y me sorprendió que hasta la caja venía con los accesorios que todavía conservaban el envoltorio original. Es más, incluso el plástico que a veces se suele corroer estando expuesto al sol se lo veía increíble, y ni hablar que obviamente la probé y funcionaba al pelo. Bueno, ahí nomás cerramos la operación, la estuve usando un tiempo y la cosa es que después de unos meses esa máquina dejó de comprimir. Lejos de enojarme con el vendedor, me puse en contacto con el servicio oficial de la marca. Llevé la hidrolavadora hasta el taller y al cabo de una semana me dijeron un diagnóstico junto con un presupuesto. Del diagnóstico no tengo nada que objetar, pero lo que sí me llamó la atención fue el presupuesto. ¿Por qué? Bueno, ahí viene el tema. Recordemos que este lugar también vendía máquinas nuevas, no solamente las reparaban. Y por supuesto contaban con la Karcher K1 que recuerden fue la que había llegado a reparar en su momento. Bueno, resulta que cuando le pregunto el precio de la máquina nueva, me entero de que salía más barato comprar una que reparar la que ya tenía. De todo esto saco un par de reflexiones. Primero que nada, la gente va a dejar de reparar sus bienes por el simple hecho de que comprar uno nuevo termina saliendo más barato. Pero esto no lo digo yo, En los últimos años hubo estudios que indican que la mayoría de los usuarios empiezan a reemplazar cada vez más sus bienes en vez de repararlos. Pero segundo, y quizás más importante, ¿qué hacemos con estos productos defectuosos? Porque en mi caso les ofrecí la hidrolavadora vieja para reciclarla y que posiblemente me hagan un descuento, pero no tuve suerte con ninguna de estas dos cosas. Con lo cual estamos hablando de que empezamos a generar un montón de basura electrónica que, te recuerdo, es mucho más complicada de reciclar que otros tipos de desechos. Ponete a pensar, una botella de plástico puede fundirla y recuperar, bueno, justamente el plástico, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esto de acá? O esto otro. O esto otro de acá. Te digo más, estoy segurísimo que muchos de los que se preocupan por el medio ambiente también compran estos productos de estas marcas, volviéndolos directamente responsables del problema. Si bien la solución no es del todo clara, en los últimos años, tanto la Unión Europea, así también como los Estados Unidos, estuvieron aprobando ciertas leyes que terminan siendo un golpe en la nuca para estas empresas y las fuerzan a ser mucho más amigables con las reparaciones. Igual esto es medio ambiguo, porque por ejemplo el iPhone 15 terminó usando un puerto USB-C recién en el año 2023, y esto gracias a que la Unión Europea obliga a todos los fabricantes a utilizar este puerto de carga a partir del año 2024. Así que esto no fue porque Apple quiso meter ese cambio, y aún así estamos hablando del iPhone 15, el mismo
mismo teléfono del que te hablé hace unos momentos atrás, ¿te acordás? ¿El que no podías ponerle otras partes por más que sean originales? Pero bueno, más allá de eso, realmente hay varias cosas que podemos exigir nosotros como usuarios, y si bien no todas las empresas van a hacer, al menos nos sirven como parámetro para poder elegir qué comprar. Una de ellas es que el diseño sea amigable a la hora de reparar. Entiéndase por esto que no tengamos que usar herramientas especiales. En el caso de celulares, por ejemplo, a veces necesitamos una máquina que lo caliente uniformemente para poder despegar la pantalla, otras veces láseres para quebrar el vidrio trasero de los mismos, y ni hablar de los tornillos que vimos en este video. Por otro lado, estas herramientas tienen que estar disponibles para su compra tanto por los centros de reparación, así también como los usuarios. Obviamente no pretendo arreglar un auto nuevo sin tener una computadora, pero por lo menos necesito que esté disponible para su compra. Por otro lado, el software juega un papel importantísimo en la reparación. Es por esto que si las partes están bloqueadas por software para evitar su reparación, bueno, directamente conviene no comprar ese dispositivo. Otra cosa que a este punto se cae maduro, pero si no podemos conseguir repuestos, estamos en un problemón. Sin piezas de recambio para computadoras, celulares o incluso autos, puede pasar que estos funcionen mal o que directamente sean imposibles de operar. Por otro lado, algo que permite y agiliza el proceso de reparación son los planos del producto en el que estamos trabajando. Si disponemos de ellos, vamos a poder incluso realizar un diagnóstico muy rápido y eficiente para poder determinar qué componente está fallando. Muchas veces la solución es tan simple como reemplazar un pequeño componente con un valor anecdótico en vez de tener que cambiar una placa completa que puede costar una torta de guita. Y por parte del software en general se buscan dos cosas. Por un lado, que podamos instalar aplicaciones de terceros y no vernos forzados a convivir con las que las empresas nos impongan su lugar. Por otro lado, pero quizás más importante, cuando una empresa nos provee actualizaciones es extremadamente importante de que no rompan lo que ya existe. Esto durante muchos años pasó con Windows, pero también con un montón de empresas, ni hablar con John Deere. Imagínate que de buenas a primeras pusiste tu tractor a actualizarse durante toda la noche y cuando te levantaste a la otra mañana no lo puedes usar porque... cosas. Por si no se entendió, estas empresas son 100% responsables por estas mismas. Y no digo que no puedan fallar, de hecho todo lo contrario, esto puede pasar. Pero lo importante es que no se laven las manos después diciendo: ah, no, esto falló porque tu computadora es muy vieja, andá y comprate una nueva. Por último, existe un índice de reparabilidad. No sé si existe esa palabra o me la acabo de inventar, pero se entiende la idea. El punto es que la sumatoria de todos estos aspectos a la hora de reparar un dispositivo le terminan otorgando al mismo un puntaje. Por ejemplo, si se consiguen repuestos de postventa, siendo estos oficiales o alternativos, comparte repuestos con otras marcas, no tiene bloqueo de software en estos mismos, vamos por buen camino. Adicionalmente, si disponemos de manuales con planos y guías de reparación, las herramientas que necesitamos para trabajar en esto es muy básico y además que se puedan conseguir obviamente, pero sobre todo que las actualizaciones de software sean sólidas y que nos permita instalar aplicaciones de terceros. Esto sin lugar a dudas es un 10 en reparación, y si quieren hagan el ejercicio en su casa, agarren lo que más cerca tengan a mano y fíjense qué tan complicado o fácil es de reparar. En fin amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya dado un panorama global de todo este movimiento, pero por sobre todo que los ayude a tomar conciencia de lo importante que es poder reparar aquello que nos costó tanto comprar. Yo por mi parte me despido y nos estaremos viendo en un próximo video.